¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, iniciando una semana que, bueno, no hay sesiones, por lo menos la semana pasada hubo sesiones en ambas cámaras, ahora no hay sesiones a la vista, pero sí hay un martes, mañana, día martes, de emplazamientos. Justamente se van a cumplir los emplazamientos que se votaron la semana pasada en la sesión. Bueno, va a ser un martes intensos como suelen ser, en una semana que es muy importante en materia, bueno, en todo lo que sucede en materia económica. Bueno, hoy los mercados reaccionaron a los anuncios que vienen del norte, vienen de Estados Unidos. Bueno, hay una buena expectativa respecto de la reacción que tuvieron hoy los mercados y expectativas muy grandes con relación a lo que vaya a ser el viaje del presidente a Estados Unidos. Recordemos, iba a viajar anoche, finalmente se postergó, lo hará entre las 18 y las 21 del día de hoy y mañana sí que tiene un super martes donde, bueno, se va a encontrar finalmente con Donald Trump, va a tener una reunión con la gente del Fondo Monetario, con Kristalina Georgieva, y bueno, mucha más actividad y bueno, va a hablar ante la ONU. Todo lo que allí suceda repercute en materia económica, en los mercados y bueno, todo lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación también para el gobierno tiene especial significancia en lo que han sido estos días intensos en materia cambiaria. Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa, pero vamos primero a los títulos de la jornada. El gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad. La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Comisión investigadora Caso Libra se reúne mañana a partir de las 16. Emplazamiento para modificar la ley de DNU. Mañana se reúne la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para analizar esa cuestión. Bueno, esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan. Como todos los lunes está Sebastián Adida. ¿Cómo está, Seba? ¿Cómo está, José? Bueno, esta semana se abre el juego del debate del presupuesto, ¿no? La llamada ley de leyes, la ley de recursos y gastos de la Administración Pública Nacional para el año 2026. Esto se da en un marco de fuertes convulsiones, ¿no? De fuertes tensiones en el sistema, en el mercado cambiario, ¿no? Con expectativas del dólar al alza. Tuvo que salir el central a liquidar reservas por 1.000 millones. Esto levantó algunos fantasmas sobre si alcanza el nivel de reservas para las elecciones y más allá en el tiempo también, pero en las últimas horas se confirmó este plan de rescate de la reserva, la reserva del Tesoro de los Estados Unidos de la mano de Donald Trump para ayudar a la Argentina a generar una garantía en el nivel de reservas y en todo caso, si se utiliza ese swap, bueno, se gatilla un nivel de tasas y de intereses que la Argentina tendrá que pagar, pero esto le da oxígeno al gobierno para llegar con aire a las elecciones. A todo esto, bueno, se presentó el proyecto, la oposición cuestiona con bastante tenacidad las metas establecidas en el presupuesto. Por ejemplo, la inflación del 10,1% lo consideran un dibujo, digamos, insostenible, poco consistente, teniendo en cuenta también, bueno, el dólar que viene recalentado y que puede generar un traslado a precios, pero sobre todo el nivel, el tipo de cambio que lo establecen en 1.435 pesos como promedio para el año 2026, cuando el dólar ya perforó el techo de la banda, más allá de que reaccionó positivamente el mercado en estas últimas horas a partir de este anuncio de este paquete financiero de rescate por parte de los Estados Unidos. Así que bueno, en este marco la oposición va a tratar de fijar las reglas del debate del presupuesto, algo que no pudo hacer el año pasado porque el oficialismo, el gobierno retiró el presupuesto. Se dice que la idea esta vez es emplazar a la Comisión de Presupuesto para que termine antes del 20 de noviembre y sesionar en lo posible antes del recambio parlamentario, incluso dentro del periodo ordinario. Van a tratar de citar al ministro de Economía, Caputo, quien nunca se presentó ante el Congreso y que viene de dar fuertes declaraciones que generaron preocupación cuando dijo que el gobierno está dispuesto a liquidar hasta el último dólar de las reservas si es necesario. Eso generó bastante zozobra
y incluso alentó algunos fantasmas de posibles default. Así que bueno, hay mucha tensión en el aire. La interna, bueno, está el rojo vivo y la idea es empezar a desmenuzar algunos de estos elementos en el debate del presupuesto que va a empezar este miércoles a partir de la 1 de la tarde, José. Así es, y también estamos con Juan Pablo Cabanac. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Sí, vos bien lo decías, lo decía también Seba, una semana clave para Javier Milei, en el que también en este supermartes, José, se va a tocar otro tema que para la Argentina no es menor, que tiene que ver con los aranceles de productos de exportación para Estados Unidos, que es un tema que había quedado un poco relegado en la agenda desde hace algunos meses, pero bueno, Javier Milei tiene la idea de conversar con Donald Trump este punto, ¿no? Que los productos argentinos tengan un arancel preferencial en Estados Unidos. Y bueno, obviamente la agenda parlamentaria no da respiro. Se reúne la comisión bicameral que va a definir una terna hoy a las 17 horas aquí en el ANET, una terna para conducir la comisión de la Defensoría de Niñez y Adolescente. Así es, y bueno, ahora veamos lo que decía la diputada Gabriela Brouwer de Koning sobre un proyecto suyo que es para reconocer una vez por año a empresas familiares en Argentina con un día a estipular. Siglo XXI, por el hecho de que el motor de Argentina son las empresas familiares. El 70% de las pymes en Argentina tienen este tipo de características, están constituidas por familias. Y la verdad que estas empresas familiares tienen diferentes obstáculos que les son particulares. Bueno, hoy queremos hablar de esos temas, queremos hablar cuáles son los desafíos, cuáles son las experiencias y ver de qué manera se pueden sortear. Porque tanto para las familias como para el propio país es una pena que estas empresas desaparezcan. Las estadísticas muestran que 3 de 4 empresas en Argentina son pyme. El 70% del empleo privado la generan estas empresas. Pero sucede que el 70% de estas empresas desaparecen cuando traspasan la primera generación. O sea, inmediatamente cuando ya no estás más quien puso el esfuerzo, quien puso el corazón y quien la lideró a esta empresa, todo se desvanece. Entonces tenemos que evitar esto porque no hay país en el mundo que no pueda crecer si no tiene un sistema o un perfil productivo y empresarial que sea fuerte. Nosotros de esta forma, desde esta manera, queremos visibilizar y mostrar la importancia que tienen las empresas familiares y por supuesto también que el Estado las acompañe en darles herramientas para que puedan sortear los obstáculos, no sobre la capacidad productiva de la empresa, sino sobre sus problemas que están relacionados a sus vínculos afectivos y que por supuesto hay herramientas para que puedan subsistir y que puedan sostenerse en el tiempo. Escuchábamos a la diputada Gabriela Brouwer de Koning hablando de su proyecto y ahora vamos a escuchar a otro diputado que tiene la gentileza de visitarnos, Carlos Castañeto. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas Gracias tardes y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y bueno, en un momento muy álgido del Parlamento donde ha recuperado el protagonismo. Justamente es una cosa que reconocen todos. Desde el gobierno dicen que, o desde sectores afines, dicen que bueno, de manera ofensiva, o sea, lo atacan demasiado al gobierno nacional. ¿Qué comentario le merece bueno, el protagonismo ese que ha adquirido el Parlamento? Bueno, yo creo que hay que dividirlo en dos partes, ¿no? de esta etapa del Congreso. El año pasado se le dio un sector de la oposición, le dio un montón de leyes al gobierno para que pueda gobernar, entre comillas, como la ley bases, el DNU 70 y muchos poderes delegados y modificación más de 300 leyes. Y realmente hemos visto, o quizás el sector más dialoguista se dio cuenta que todas las promesas que tenía el gobierno el año pasado no las cumplieron, entre ellos los fondos de coparticipación, los que no son automáticos, como el fondo de incentivo docente, como el fondo del transporte. Entonces, tanto los gobernadores como, vuelvo a insistir, un cierto sector que quizás no tiene gobernadores, pero que lo acompañó el gobierno, se cansó de no respuestas de parte del Ejecutivo y el destrato que hubo sobre la libertad de los distintos poderes, tanto
el Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial. Y este año se sacaron leyes en pos de derechos que pensamos nunca que se iban a perder. Por ejemplo, lo que fue el Garrahan, discapacidad, bueno, jubilados, que nos salió mal el tema de la votación con el veto, educación, que son derechos que en la Argentina han sido instalados y nos han diferenciado al resto del mundo, podría decir, que... O en lo personal, decir que yo pude ir a la universidad pública o recibirme de contador gracias a la universidad pública y el Hospital Garrahan que atiende a chicos de todo el país. Y la discapacidad es lo mismo, hay que tener mucha desaprensión, crueldad, no sé cómo se puede llamar, al destrato con el tema de discapacidad. Diputado, en las últimas horas bueno, se conoció el decreto de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad que la oposición logró poner en vigencia después del veto presidencial a partir de esta articulación con otros sectores, algo inédito en una gimnasia que la oposición no practicaba desde hace bastante tiempo. Pero, bueno, este decreto avisa que no va a implementar la ley hasta tanto no se definan fuentes de financiamiento en el proyecto de presupuesto que está previsto su tratamiento a partir de esta semana, pero con aplicación práctica desde el año que viene. ¿A usted qué le parece esta decisión bastante poco habitual, ¿no?, del Gobierno Nacional de no aplicar por el momento la ley de emergencia en discapacidad? Primero que la tienen que aplicar. Sí. En segundo término, de nuestro bloque estamos pensando, y me parece que yo no estuve presente, pero que en estos días hubo una reunión de los presidentes de los bloques para convocar al jefe de gabinete que nos venga a dar la explicación del por qué. Primero porque hay un montón de partidas presupuestarias no ejecutadas por parte del Ejecutivo que... Vos sabés que cuando se aprueba un presupuesto se delega al jefe de gabinete la decisión administrativa 1, donde, esto vamos a hablar para el año que viene, donde se distribuyen las partidas presupuestarias. Este año, como se utilizó partidas presupuestarias para incrementar 3 partes del Estado, digo, en seguridad, en defensa y en inteligencia, hay partidas de sobra, dado que no se están cumpliendo con un montón de actividades dentro del presupuesto del 2023, Sí. que él lo tiene que hacer, tiene esa potestad de hacer una decisión administrativa y reprogramar las partidas presupuestarias. En caso de que no lo haga, lo vamos a citar al Congreso porque es una potestad y obligación del Poder Ejecutivo hacerlo. Si lo citan al Congreso, que es una moción de censura, ¿está hablando de eso? Sí, puede ser la remoción del jefe de gabinete en el caso de no cumplimiento de los deberes de funcionario público. Diputado, usted habló de partidas que no se ejecutaron. ¿Tiene por lo menos en la mente cuáles serían esas partidas, por ejemplo, si... Y en Capital Humano hay un montón de partidas de lo que es niñez, de adolescencia y familia. En otros ministerios también se han ejecutado muy poco. Hoy el presupuesto que se ejecutó, por eso vuelvo a insistir, lo del 2023 en un 30%. Imagínate todos los créditos presupuestarios que hay y en función de eso vos tenés actividades y funciones que las podés reprogramar. Te hablo de Capital Humano porque me fijé en algunas partidas que están subejecutadas en un 98%. Por ejemplo, lo que es emergencia, lo que es compra de alimentos, porque utilizaron la tarjeta alimentaria y el caso de emergencia que se actúa en caso de catástrofes. El Capital Humano asiste junto con una articulación con el Ejército, no se han ejecutado partidas presupuestarias y no se ha actuado en ninguna emergencia, que a lo mejor algunas son más conocidas, otras menos conocidas, pero a mí que me tocó estar en desarrollo, hay un montón de casos que tornados, etcétera, etcétera, que el Estado tiene que estar presente, no solo durante la emergencia, sino la post-emergencia, que es también una actividad que está dentro del presupuesto. Habla del presupuesto y bueno, entró finalmente la semana pasada, se cumplió hoy una semana, ¿lo pudo ver ya? ¿Cuál es su Sí, parecer? es un presupuesto que creo que con las noticias de hoy ya quedó desactualizado por una parte con respecto a deuda y por otra parte también el valor del dólar que tiene presupuestado, proyectado para el año diciembre 2026, mismo el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Esper, dijo que lo habían hecho hace 6 meses antes, había quedado desactualizado
Y también salieron un montón de leyes que los aumentos que están hablando tanto en jubilación, que es un 5%, como es en salud, y como es en jubilación es un 5, en salud es un 7 y un 15 en educación. Quedaron totalmente desactualizados. Así que creo que es muy importante, como lo dice la Ley de Administración Financiera, y como cuando nosotros siempre estuvimos en el Ejecutivo, que el ministro de Economía se presente al Congreso porque el otro día la presentación del presidente en la televisión fue muy obsoleto, muy pobrecito, solamente habló de la parte financiera. Y nosotros queremos ver lo que es el artículo 1, el artículo 8 y el artículo 15 del presupuesto, donde están las metas, las acciones y la política de cada uno de los ministerios. Por eso tiene que venir primero el ministro de Economía y después sucesivamente los distintos ministerios para decir qué van a hacer, porque eso conlleva a que uno pueda tener un seguimiento del presupuesto, por un lado. Por otro lado, pueda actuar la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Comisión Mixta Bicameral de la Cuenta de Inversión. Diputado, al mismo tiempo que se aduce que no hay partidas de presupuesto para poder financiar todas estas políticas públicas, sí se anunció un aumento leve en algunas de estas áreas, como usted nombró, salud, educación, discapacidad, jubilaciones, pero que no alcanzan a compensar las caídas durante el año 2024 y lo que va del ejercicio del 2025. Pero al mismo tiempo, hoy se anunció la eliminación total de las retenciones al agro, ¿no? En el marco de esta política para robustecer las reservas en tiempos complejos, ¿no? Vinculado a las cuentas externas. ¿Usted qué opinión le merece esta situación? Me parece que sobre todo no hay un plan económico y no hay un plan de desarrollo del país. Sí. Porque si pensamos hace poquito tiempo, lo que pasa es que la vorágine de la noticia en la Argentina no supera cualquier límite que querramos, ¿no? Hace poco, cuando inauguró el presidente en la rural, dijo que bajaba las retenciones un poquito y en definitiva terminaban las retenciones en la época del presidente Alberto Fernández. Ahora de golpe, cuando se comieron todo, porque se han comido todo a través de la timba financiera, bajan las retenciones para tener un tope de 7.000 millones de dólares que el campo puede exportar, si lo considera así, y tener algo de reservas para poder mantener el dólar hasta las elecciones. Claro. Es Y hasta acá el 31 de octubre, ¿no? Claro, acá, a ver, yo creo que un proyecto de país no pasa por una elección o no una elección. Si no pasa hacia dónde queremos ir, porque nos estamos endeudando cada vez más. Ahora no hay ninguna compensación para, recién escuchaba a la diputada, por la pequeña y mediana empresa, la cadena productiva, generar empleo. Esto como en tu casa. Si vos no recibís el sueldo y tenés deuda, y ya no sabés a quién pedirle, llega un momento que, ¿cómo vamos a pagar toda la deuda que adquirió este gobierno? Estamos hablando de más de 150.000 millones de dólares, tanto de letra del Tesoro como a organismos internacionales de crédito, con un agravante, que ahora vamos a pedirle plata al Tesoro de Estados Unidos. Ustedes saben bien que el último préstamo que dio el Tesoro de Estados Unidos a un país que fue México se quedó con el petróleo. Entonces nosotros queremos ver qué es lo que va el gobierno hoy a negociar con el Tesoro de Estados Unidos, más allá, a ver, que tenga el apoyo del Tesoro, que tenga el apoyo del Fondo Monetario. Ahora, ningún país que ha sido endeudado por el Fondo Monetario o que le preste a Estados Unidos plata ha salido bien. Nosotros tenemos que salir bien generando recursos propios. Si vos no generás recursos propios, cerrás más de 12.000 empresas, perdés 250.000 puestos de empleo registrados y no tenés de dónde recaudar, y vos bajás ahora las retenciones al campo, digo, es el manotazo de ahogado, digo. Y nosotros queremos que el gobierno cambie la política económica, estamos dispuestos a negociar con el gobierno para que él cambie esta política económica, porque el camino no es adecuado. Y basta con el fantasma que nosotros queremos voltear al gobierno. Nunca fuimos golpistas. Nosotros queremos que termine su mandato y que lo termine bien, porque es la única forma de sacar a la Argentina adelante. Si no, no es el camino que nosotros pensamos, y creo
que de la sociedad en su conjunto, en la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires lo demostró. Diputado, ¿usted coincide con Leandro Santoro, su compañero de bancada, que dijo aquellos que quieren que Milei se vaya antes es porque están trabajando para Milei? Mirá, yo creo que hay gente atrás que no se ve y que está trabajando en la sombra. Por ejemplo, Mauricio Macri. El hecho de que La Libertad Avanza haya cerrado las listas como cerró, dejando al PRO, y me parece que quedó demostrado el otro día en la sesión, la discusión que hubo entre una diputada y un diputado, Macri eso no se lo iba a quedar gratis. Y vos sabés que siempre Jorge Asís decía una cosa, que es la parte financiera. Son un par de vivillos que mueven el dólar y mueven el riesgo país. No son nada más ni eso. Entonces nosotros sí tenemos que mirar eso, sí tenemos que cuidar eso, pero tenemos que mirar un poquito más adentro para la Argentina, por todo lo que hemos perdido en estos 19 meses de gestión, que ni el más pesimista podría haber pensado que el gobierno podía hacer esto. Usted pronunció 2 veces la palabra negociar, habla de negociar con el gobierno, disposición de la oposición más dura, que son ustedes, a negociar en el marco de este presupuesto, que es lo que habitualmente se hace con los No, presupuestos. yo hablo de negociar, de sentarnos en una mesa Sí. y negociar de la gestión, porque me parece que hay que gestionar el presupuesto. Perdón que te corté, Sí. pero el presupuesto puede decir cualquier cosa. Ahora, después, si no lo ejecutás, a ver, vos aprobás un presupuesto. A ver, si vos no le ponés plata, el presupuesto no tiene sentido, que es lo que está pasando. Claro. Entonces ahora, hay una idea de emplazar, justamente, se habla de si para finalmente tratar el tema. Y supongamos que el gobierno se pueda, ¿ustedes estarían de acuerdo con ir a emplazar? Y si el gobierno se plantea y dice, nosotros queremos tratar este presupuesto, pero con la nueva conformación del Congreso. ¿Qué pasa en ese caso? Yo creo que una vez por todo el presupuesto se tiene que tratar. Se puede tratar tranquilamente en todo este tiempo que queda en sesiones ordinarias. Y si no se llega a un acuerdo al presupuesto, bueno, tendrá que llamar el gobierno extraordinario, pero se tiene que votar sí o sí durante todo este año, pero no a libro cerrado, porque el año pasado, recuerdo, no, sí, el año ya estoy perdido, el año pasado, cuando empezamos a tratar el presupuesto, yo recuerdo que le hicimos una pregunta a Esper y dijo, no, ¿se trata así o no se trata nada? Aún más, yo tengo dudas a dónde va a llegar el tratamiento del presupuesto. Yo creo que el gobierno, por una vez más, quiere no tener presupuesto. Gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones,
Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado.
renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Segundo bloque de plenario y hablábamos de lo que va a ser el día de mañana, un martes de comisiones y martes de emplazamientos, justamente los emplazamientos acordados en la última sesión de la Cámara de Diputados. Bueno, se van a desarrollar a partir del mediodía y ahora vamos a hacer referencia especialmente a lo que va a ser el plenario convocado justamente para esos emplazamientos. Convocado para las 14 horas, que es de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública. Y para hablar sobre este tema nos vamos a la provincia de Santa Fe. Y estamos en comunicación con la diputada Mónica Fein. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y bueno, hablábamos de particularmente esa reunión que está convocada para las 14 horas, porque bueno, el emplazamiento es para analizar los proyectos, los pedidos de informes verbales hechos a diversos funcionarios por el tema del ANDIS y como ustedes miembro de la Comisión de Salud, justamente le quería preguntar qué expectativas tiene sobre lo que vaya a hacerse mañana. Bueno, primero déjeme decirle que tengo una gran preocupación porque nos enteramos de algo absolutamente insólito, que es que después de rechazar el veto, de insistir con la ley de discapacidad, después que con el diputado Paulón le mandamos una carta documento al presidente para que publicara la ley que finalmente se dio por aprobada en ambas cámaras y con insistencia después del veto. Nos enteramos que ha publicado la ley y que ha mandado un decreto absolutamente inconstitucional desde nuestro punto de vista, suspendiendo la aplicación de esta ley hasta que definamos partidas. Así que creo que en el día de mañana poder profundizar todas estas denuncias que existen en las irregularidades del ANDIS. Ustedes saben que comenzó esto con una denuncia o una publicación de Spagnolo, abogado del presidente Milei, planteando mecanismos de retorno en el tema de la compra de medicamentos. Por lo tanto,
en Salud y Asuntos Constitucionales queremos escuchar a los distintos funcionarios para que nos expliquen desde cómo compraban medicamentos, cómo era el mecanismo. Creo que también ante lo que ha sucedido, algo absolutamente inédito, vamos a tratar o vamos a pedir que se trate el tema urgente de hacer una presentación a la justicia, como lo hemos hecho con el diputado Paulón, para obligar al Ejecutivo que cumpla finalmente con la ley de discapacidad. La verdad que estamos absolutamente asombrados que en este mecanismo dilatorio hayan empleado un mecanismo, un sistema que nunca se vio, que es mandar un decreto suspendiendo hasta que definamos de qué partida salen los recursos, una ley que ha tenido una larga trayectoria en el Parlamento. Diputada, el 17 de septiembre en la última sesión se aprobó, después de muchas idas y vueltas, la comisión investigadora de las consecuencias, ¿no?, de la distribución de lotes de fentanilo contaminado. En esta semana lo que estamos viendo es una nutrida agenda, pero lo que no vemos incorporado a ese programa es la primera reunión de esta comisión investigadora. Yo no sé si usted está al tanto de esas negociaciones, cuándo se podría dar la primera reunión para empezar a indagar la cadena de responsabilidades en esta tragedia que se llevó la vida de cerca de un centenar de víctimas fatales. Sí, por supuesto, fue tratada en la última sesión. Escuchamos a familiares en la Comisión de Salud. Finalmente hemos podido, por unanimidad, constituir una comisión que tiene claro su objetivo. Esta semana los bloques están designando los integrantes de esa comisión. Yo voy a ser integrante de esa comisión investigadora, junto en nuestro bloque Encuentro Federal con la diputada Margarita Stolbizer. Una vez que todos los bloques, que espero sea entre hoy y mañana, definan los integrantes, se convocará a la comisión investigadora. Hay mucho que hablar de este tema. La verdad que en el recinto fue extensa, las exposiciones de todos los bloques con preocupación, primero por las familias, que por supuesto quieren saber, quieren conocer qué sucedió, que queremos acompañar y por supuesto para investigar cuál es la responsabilidad política que se ha dado para no haber evitado, si hay normas que modificar, si hay mecanismos que agregar o si hay acciones que se omitieron para evitar este hecho realmente de una crisis sanitaria sin precedentes. La verdad que la ANMAT, ustedes recuerdan que se creó la ANMAT hace más de 30 años justamente por un problema con propóleo. ANMAT tiene bajo su área no solo el control de medicamentos, sino también de alimentos y equipamiento médico. Conocemos intervenciones de la ANMAT en este tema y esperamos que puedan venir los distintos actores a dar explicaciones, ya que las familias, que también van a estar siendo convocadas, exigen y nos piden mayor información y mayor participación del Congreso en este terrible hecho. Obvio que la justicia está funcionando y nos alegramos que esté funcionando muy bien, avanzando. Esperemos que también nos dé cuenta de las responsabilidades penales de este hecho, pero como poder político tenemos la obligación de escuchar a los distintos actores y también tomar decisiones en esta comisión investigadora, que estoy segura que la semana que viene, a más tardar, tendrá la primera reunión con todos los integrantes que van a estar designados para tal fin. Diputado, ¿cómo está? Juan Pablo Cábana, que la saluda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, la primera, ¿usted cree que la ANMAT tendría que tener una ley como pide el diputado Pablo Schedlin? Y por otro lado, ¿cómo es el ida y vuelta con las familias de los familiares fallecidos por fentanilo contaminado? Bueno, yo creo más que nunca que debe tener una ley porque este gobierno está planteando la eliminación, la sustitución y el mismo ministro de Modernización ha planteado que no era necesario. Ustedes saben que todos los países del mundo tienen organismos similares, que no es una construcción argentina, que todos los
países tienen quien controla y regula lo que comemos y también los medicamentos y el equipamiento técnico. Es un tema fundamental que fija no el control de uno a uno, sino que verifica que el proceso de producción, desde por supuesto la materia prima, el aire, el agua, el personal técnico, haya un protocolo muy cuidadoso desde el inicio hasta el final, y obviamente en el final hay pruebas que se realizan. La verdad que el proceso de buenas prácticas en la elaboración tanto de medicamentos como de alimentos ha avanzado muchísimo en el mundo, y se considera que para justamente evitar errores está muy protocolizado el proceso de elaboración. ANMAT viene cumpliendo ese rol, pero obviamente es por resolución. A partir de declaraciones del propio ministro Sturzenegger, que plantea que no era necesario la ANMAT, creo que más que nunca debemos constituirlo por ley, para que no quede duda que no podemos estar dejando que regule el Estado algo tan importante como nuestros alimentos y obviamente nuestros medicamentos y productos medicinales. Así que considero que es un apropiado momento para hacerlo por ley. No quiere decir que por resolución no tenga validez, pero cuando alguien pone en duda una institución tan valiosa y prestigiosa, es necesario repensarla. Pero quiero decirles que también, además de que tenga por ley, hay varias cuestiones que analizar. Uno de ellos es que obviamente si es una institución que se desjerarquiza, como está pasando con otras instituciones, pero como institución se desjerarquiza, no se valora, no se pone en el lugar adecuado tanto en su profesional técnico como en los salarios que recibe, bueno, es una institución que se va a ir debilitando, y ese debilitamiento es un problema. Obviamente, parte de lo que queremos investigar es si se produjo ese debilitamiento en este tiempo, si es anterior. Yo quiero comentarles que los García Furfaro tuvieron un laboratorio previamente, justamente aquí en Rosario, donde estoy yo, de producción de soluciones parenterales, de sueros fisiológicos, y una noche explotó una caldera por falta de mantenimiento, por una serie de cuestiones que produjo efectos graves en varias personas que vivían en los alrededores de ese laboratorio. Ellos cerraron este laboratorio y se fueron al laboratorio Ramallo. Y si bien quedaron algunos de ellos sobreseídos de ese hecho, otros de los implicados quedaron con consecuencias que la ley que la justicia les implicó. La verdad que a mí me parece que alguien que tuvo un laboratorio, que tuvo estos inconvenientes, bueno, claramente hay que controlarlo mucho más. Vamos a ver si la ANMAT durante todos estos años, en este proceso, cumplimentó esos controles. Si este año y medio, digo este año y medio porque hubo un cambio en la valoración de la importancia de la ANMAT. Ahí la perdemos, diputada. A ver si la logramos recuperar, por lo menos para despedirla. Diputada. Con el gobierno de Milei, ¿escuchan? Sí, ahí la escuchamos. Ahí la escuchamos. Hola. Sí, la escuchamos, diputada. Bueno, decía que es muy importante en esta comisión investigadora recuperar el papel del ANMAT y definir por ley la importancia del ANMAT. Muy bien, diputada, le agradecemos muchísimo este contacto que ha tenido con Plenario y la saludamos y la vemos por Buenos Aires en la semana. Una semana muy activa, por cierto. La última, muy breve, la consulto nomás. El jueves, ¿qué es lo que hacen? Usted integra la Comisión de Prevención de Adicciones y van a ir a San Justo el jueves que viene, a la mañana. Va a haber un grupo que va a ir a San Justo a ponerse en contacto directamente con algunas instituciones y actores del territorio. Perfecto, sobre el tema de adicciones. Gracias, diputada. La saludamos entonces. Era
la diputada Mónica Fein, bueno, que no lo dijimos al aire, no le queríamos preguntar porque obviamente nos iba a decir pero es una de las que figura como posible candidata a presidir esa comisión de investigadora de fentanilo. Sí. Es una de las posibilidades. Es una comisión investigadora que se definió en el reglamento del proyecto de ley que se aprobó la semana pasada. Va a tener 31 miembros y la composición va a ser proporcional a la representación que tiene cada uno de los bloques en el Pleno. Así Claro. que claramente hay bloques mayoritarios que pueden decidir voluntariamente ceder sus lugares a otros bloques más chicos, Claro. que así lo quisieran, no es obligatorio, pero más o menos la idea es bueno, que estén representados de manera proporcional al tamaño relativo que tiene cada uno de los bloques en el Pleno de la Cámara. Y vos sabés, Seba, que hace un ratito nomás que los familiares de los fallecidos por fentanilo, bueno, dieron un comunicado en el que apoyan justamente esta comisión investigadora y se ponen a disposición para cotejar información con los diputados que van a estar conformando dicha comisión. Y hubo bastante énfasis en la última reunión de tratar de incorporar el proceso de debate a los familiares que son también víctimas. No Claro. solamente son víctimas aquellos que perdieron la vida o que sufrieron síntomas, algunos irrecuperables, sino también los familiares que forman parte del entorno directo, ¿no? de estas personas y que sufren a la par los padecimientos de sus parientes tan cercanos. Sí, de hecho están pidiendo que el Ministerio de Salud les otorgue asistencia psicológica. Sí, y bueno, y ellos también saludan el proceso que se está dando en el andarivel judicial de la mano de Ernesto Kreplak, que al principio sí tuvo inicialmente alguna lentitud o parsimonia a la hora de tomar medidas de prueba, pero al cabo de una semana empezó a tomar mucho ritmo y la comunidad de familiares de víctimas de fentanilo están muy conformes con el accionar judicial y también saludan y están agradecidos y destacan el hecho de que las distintas fuerzas políticas hayan podido ponerse de acuerdo, desde Silvana Giudici hasta la izquierda, para conformar un cuerpo especial que investigue a la par de la justicia toda esta trama de situaciones que derivaron en una tragedia en esta crisis sanitaria, la más importante es de la crisis del propóleo del año 92. Así es, sí. Bueno, hablábamos entonces de las reuniones de comisión que van a tener lugar mañana martes, pero también hay hoy una bicameral, en este caso, que se va a reunir hoy, que la mencionaba al principio del programa Juan Pablo, y bueno, ahora tenés algunos datos de lo que va a ser justamente la reunión de la bicameral de defensor de niñas, niños y adolescentes. Exactamente, José, vos bien lo decías, se reúnen hoy a las 17. La idea es terminar de conformar, de seleccionar a los 3 postulantes que pueden llegar a ocupar el cargo que está vacante desde la salida de Marisa Graham. ¿Sí? Actualmente hay un interino, pero el Congreso está tratando de hacer todo lo posible para que deje de ser esa persona interina. Bien, en principio vamos a ver rápidamente unas placas en las cuales vamos a estar viendo cómo es este proceso. ¿Sí? Ahí tenemos el encuentro, bueno, comienza a las 17, a las 17 horas. Hay cierto ruido, José, porque Nicolás Mayoraz apuntó sobre la transparencia del proceso. En principio criticó que los currículums y los exámenes sean ocultos, que la comisión no tenga ningún tipo de acceso, porque lo que decía el santafesino es, no estamos hablando de datos íntimos, sino de datos que son totalmente, que deberían ser públicos, o sea, antecedentes laborales, por ejemplo, ¿sí? Que son sustanciales para que todos puedan finalmente ver qué candidatos existen, cuáles son sus antecedentes. Recordemos que hubo una postulación bastante importante a partir del 1 de agosto, más de 255, y finalmente quedaron seleccionados 71 personas. ¿Sí? También reclamó que bueno, estos exámenes y los currículums sean definidos no solamente para los miembros integrantes de la comisión, sino que también se exhiban públicamente en páginas web. Y también hay otro punto que cuestionó el diputado santafesino, que tiene que ver con las vinculaciones que tienen ciertos postulantes y ciertos también hay miembros del Consejo Técnico Asesor de la bicameral con aquellos justamente candidatos. Y lo que él definía también es que encontró nexos
directamente, o sea, entre la Defensoría del Niño, Niñez y Adolescencia con este Consejo Técnico. Dijo que, en otras palabras, que era algo totalmente irregular y es más, hizo un raid mediático en los últimos días tratando de hacer énfasis en esta cuestión. En la siguiente placa vamos a estar viendo que la diputada que hoy está presidiendo, estamos hablando de la radical Natalia Sanapura, bueno, directamente dijo que este proceso está totalmente sujeto a reglamento y La Libertad Avanza, bueno, va a insistir por aquellas fuentes libertarias con las cuales pude tener contacto. Bueno, tiene algunos nombres directamente tiene candidatos, por así decirlo, que creen que tiene las condiciones suficientes para presidir la Defensoría. Pero también, José, te adelanto que si el proceso no sale como La Libertad Avanza, por lo menos pretenden, van a iniciar algunas acciones para tratar de impugnarlo. No es la primera opción, pero en el radar del oficialismo, del espacio violeta, tienen esa posibilidad en mente. ¿A quién tiene, por lo menos, quién tiene fichas en La Libertad Avanza? También en otros bloques, ¿no? Pero una de las candidatas es la doctora Melina Gione, que es una abogada especializada en esta problemática. Tiene un currículum bastante interesante. Por ejemplo, en niñez y adolescencia, docente de la Universidad de Buenos Aires. Y también, y este es un punto que me lo han destacado quienes la conocen, muy respetada por ONGs que están muy metidas en la problemática de la niñez y adolescencia y también en defensa de los derechos de la infancia. ¿Sí? Tiene también nexos académicos, institucionales y comunitarios. Bueno, es una de las personas que hoy podría formar parte de esa terna capaz de conducir esta área que, bueno, está vacante desde el mes de mayo, en el cual se desplazó a Marisa Graham. A ver, en la siguiente placa tenemos algunas de las propuestas, ¿sí?, que tienen que ver con una protección activa de derechos, ¿sí?, para velar por el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, según la Ley 26.061. En la otra placa también vamos a ver que Gione propone control y exigibilidad, ¿sí?, en todas las normas para supervisar políticas públicas, denunciar vulneraciones y exigir acciones concretas por parte del Estado. Y también que haya una voz institucional, ¿sí?, que sea capaz de representar a quienes aún todavía no tienen una voz propia en el debate público. Y también lo que propone, y esto también me lo han contado ciertos diputados de la comisión como un punto destacable, que tiene que ver con un monitoreo federal, porque muchas veces un montón de casos de abusos, un montón de denuncias quedan circunscriptas a lo mediático, a la agenda que tiene que ver con el AMBA, por así decirlo, y hay un montón de provincias en las cuales existen muchas denuncias, muchas acusaciones, y no tienen ningún tipo de impacto ni relevancia pública. Entonces tiene que estar la Secretaría capaz de contar con los recursos necesarios. Esto también es otro de los puntos más destacados. Recursos necesarios para atender estas cuestiones, José. Muy bien, perfecto. Bueno, eso es a partir de las 17, instancias decisivas de la selección de un nuevo defensor de los menores. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con la parte final de plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Seguimos con plenario y bueno, hablábamos de lo que va a suceder mañana. En este repaso anticipado de lo que va a suceder mañana, insistimos en, bueno, que es día de emplazamientos y ya hacíamos referencia al tema de las irregularidades en la Andis, que es uno de los emplazamientos, los pedidos de informes, y también hay uno en el que tal vez es el tema de los que quedan pendientes, es el que mayores expectativas está despertando, bueno, por la resistencia de parte del gobierno y sus aliados a que se apruebe, y por la insistencia de la oposición en avanzar sobre el tema, que es la reforma de la ley 26.122, que es la de los decretos de necesidad de urgencia. Y para hablar sobre ese tema la convocamos a nuestra compañera Daniela Romero, quien ya está en contacto con nosotros. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que este emplazamiento es uno de las definiciones que dejó la sesión de la semana pasada, y además es uno de los temas creo que más sensibles para el gobierno, porque bueno, marcaría un antes y un después en la dinámica de gestión de cualquier poder ejecutivo, Claro. de cualquier gobierno de turno, ¿no? Pero especialmente este gobierno porque sabemos que cuenta con una minoría parlamentaria muy significativa que suele de alguna forma trabar las avanzadas del gobierno. Entonces, bueno, de alguna forma se orquesta esta avanzada opositora para ponerle un límite al presidente en materia de los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Ujú. Sí quisiera destacar que una cuestión de último momento es que se acaba de presentar un proyecto de resolución para citar al jefe de gabinete de ministros, a Guillermo Francos, con el objetivo de ser interpelado a los efectos del tratamiento de iniciar una moción de censura, que es un pedido que está firmado por Oscar Reño, de Encuentro Federal, también de ese bloque Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Mazzot, Esteban Paulón, Margarita Storbisser y Mónica Fein. ¿Por el tema de discapacidad? Esto se acaba de presentar recién. Por el tema de discapacidad. Vos sabés que en el primer Sí. bloque lo tuvimos al diputado Castañeto, justamente, y él esbozó, bueno, la intención en este caso de Unión por la Patria, que dijeron, bueno, vamos a ver si vamos a pedir citarlo al jefe de ministros, justamente, y le preguntamos puntualmente si hablaban de moción de censura, y dijo que sí, que llegado el caso, iban a ir por ese lado. Así que, Bueno, acaba de presentarse. bueno, es la novedad, Así que bueno, la como novedad de la tarde. Sí. Justamente. La novedad de la tarde, tal cual. Obviamente que cabe aclarar que el pedido de moción de censura como efecto único, o sea, final es la remoción del funcionario. Esto ya lo habían adelantado hace un par de semanas atrás cuando se preveía una dilatación de la implementación de la ley de emergencia en discapacidad, después de que el gobierno en el boletín oficial literalmente oficializara la suspensión de la ley. Bueno, se terminó de definir con avanzar en este sentido. Claro. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la reforma de los DNU, esta reunión está prevista para mañana.
martes 23 de septiembre, a las 12 del mediodía. Es un emplazamiento a las comisiones de asuntos constitucionales y también, bueno, peticiones, poderes y reglamento, es hacer el plenario, y van a buscar el dictamen, ¿no? Esa fue como la definición, no solamente de emplazar, sino que además buscar dictamen. ¿Qué es lo que dice esta reforma, no? Vamos a repasar un poco eso. Primero y principal, plantea la individualidad de los decretos de necesidad de urgencia. Esto surge también... Dani, perdona, ¿el dictamen es ya mismo mañana o la semana que viene? ¿Cuándo tenés información de que lo vayan a hacer? No, entiendo que la citación dice que es para la reunión, es para buscar el dictamen. Ah, bueno. Así lo dispone la citación. Ajá. Así que entiendo que la idea es avanzar mañana. Lo que mencionaba es que, bueno, una de las cuestiones que surgen de esta reforma es lo que fue la reacción, ¿se acuerdan? Del DNU 70, que era un mega DNU, que incluía un montón de reformas con distintos aspectos. Algo que la Constitución dice es que los decretos de necesidad de urgencia no pueden ser tratados en cuanto al contenido, sino que lo que se trata es si realmente existió una necesidad de una urgencia. Por ende, el Congreso se expide a favor o en contra del DNU en sí. Entonces, de alguna forma, al tratamiento del Congreso, al ser algo tan específico como es la necesidad de la urgencia y no se puede meter a modificar quizás el contenido y demás, de alguna forma esto lo que plantea con esta reforma es, bueno, si los DNU tienen que ser tratados en este sentido, entonces que sean de una materia, claro, ¿no? Claro. Justamente para que el Congreso pueda tratarlo individualmente. Claro, por ejemplo, esto surge, reitero, por este... El decreto 7030, que es el que te estás refiriendo, tendría que haber sido 300 decretos. El 70-20-23, sí. 70-30, que sigue vigente, ¿no? Sí, sigue vigente, ¿no? Recaber, siempre recordarlo porque la Cámara de Diputados... Sí. No, la Cámara de Diputados nunca se pronunció. Igual, Dani, hay algunas cuestiones que la justicia puso en suspenso, como por ejemplo el capítulo laboral, me acuerdo. El capítulo laboral, sí, tiene el freno de la justicia. Los frenos de la justicia, bueno, sí pueden ser en materia quizás específica, ¿no? Claro. Individual. Sí. Pero bueno, el DNU, en todo lo que... ¿Por qué nunca se terminó de tratar? Porque habían muchas cuestiones dentro del decreto de necesidad de urgencia que sí, quizás algunos estaban a favor. Lo que fue, por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres. Claro. Entonces, nunca se terminó de bajar porque justamente incluía tantas cuestiones adentro. Claro. De esto, de alguna forma, es lo que quieren cambiar, ¿no? Con este nuevo régimen. También, por supuesto, el plato fuerte de lo que es la modificación al régimen de los decretos de necesidad de urgencia, vamos a la siguiente placa, es el requerimiento de la aprobación de ambas cámaras, ¿no? La ley que en su momento impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006 tuvo ese antes y un después, que fue lo de que con una cámara solamente sea suficiente para poder mantener un decreto de necesidad de urgencia. Claro. En este sentido, el único DNU que fue rechazado fue el de, ¿recuerdan? El de Milei para aumentarle los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia. Ese fue rechazado por ambas cámaras y creo que fue el primero en la historia de ser rechazado por ambas cámaras. De alguna forma, esto es lo que generó mucho consenso, porque si no, no se podría haber avanzado en ese sentido. Es muy difícil que ambas cámaras lo traten. Entonces, acá lo que buscan es que con el rechazo de una cámara sea necesario para derogarlo, ¿no? Dani, ¿no se habían rechazado, perdón que te interrumpa, ¿no se habían rechazado también los decretos que eliminaban vialidad, que reestructuraban INTI y el INTA, que modificaban el régimen de la Marina Mercante y el Banco Nacional de Datos Genéticos? Claro, pero DNU es ese solo. Claro. Sí, DNU es este solo, mentira igual, porque creo que el de Marina Mercante fue un decreto de necesidad de urgencia, no un decreto delegado. Dentro de lo que fue ese paquete de decretos que se trató en el Congreso hace un par de semanas atrás, también se incluyeron decretos de necesidad de urgencia y, si mal no me equivoco, el decreto que desregulaba la Marina Mercante era un decreto de necesidad de urgencia, no un decreto delegado. ¿Y ya pasó por el Senado? De todos modos, cabe aclarar... ¿Pasó por el Senado ya? Sí, eso ya se fueron rechazados. Ah, entonces no hicimos la correspondiente
bambolla sobre el tema, ¿no? Porque, claro, sería, es verdad, eso. Es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, José? Hay tantos rechazos y hay tantas votaciones Claro. que, bueno, ya se normalizó, creo, de alguna forma que la oposición pueda avanzar. De todos modos, sí, fue claramente una novedad porque no solamente fue el DNU, sino que fueron los decretos delegados que se utilizaron Yo actualicé, con las facultades delegadas. dicho sea de paso, yo actualicé el número de rechazos de este que llevan en ordinarias el gobierno nacional, el oficialismo, desde el 1 de marzo a la fecha, ya lleva 54 votaciones perdidas, con impacto en cosas, en emplazamientos o en leyes, y solamente dos a favor. Eso es al día de hoy. Sí, es que realmente, sí, la avanzada en este año electoral fue contundente. Bueno, estos decretos delegados que fueron rechazados fueron un golpe muy duro para lo que fue el Ministerio de Desregulación, que había utilizado las facultades delegadas para poder avanzar en esta transformación del Estado, ¿no? Porque más que nada apuntaba no solamente a lo que tiene que ver con desregulaciones, sino a la transformación de los organismos estatales. Claro. De todos modos, cabe destacar, ya que estamos hablando de los decretos delegados, que toda esta reforma de los decretos de necesidad y urgencia también aplica al tratamiento de los decretos delegados, porque los decretos utilizados con facultades delegadas del Congreso también se contemplan dentro de lo que es el tratamiento de los DNU. Sí. Eso fue un debate que se dio también en su momento cuando se estaban tratando este paquete de decretos delegados, de cuánto se necesitaba, qué mayoría se necesitaba para poder rechazarlos. Bueno, se tomó como válida la mayoría simple, porque se contemplan dentro de cualquier tratamiento de un decreto, como es un decreto de necesidad de urgencia. Claro. Así que este régimen de DNU también aplicaría para decretos delegados. Bueno, el tema del requerimiento de ambas cámaras es central, pero también el tema del plazo, porque dice que los decretos se considerarán aprobados cuando se lo dispongan expresamente ambas cámaras como un proyecto de ley, por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación. Es decir, que si pasan esos 90 días corridos y el Congreso no se expidió, entonces ese DNU va a quedar derogado automáticamente por vencimiento, lo cual afecta directamente contra la seguridad jurídica que puede otorgar un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Sí. Esto es también otro de los temas centrales de esta reforma. Para dentro de lo que tiene que ver con los plazos, también se especifica que cada Cámara va a comunicar a la otra su pronunciamiento dentro de un plazo de 48 horas hábiles, justamente para acelerar ese proceso, para que no duerma, digamos. Muchas veces sucede que las comunicaciones entre cámaras tardan un tiempo determinado, a veces una semana, como para dilatar los procesos. En este caso, en pos de poder avanzar dentro de esos 90 días corridos, se acelera con una comunicación dentro de las 48 horas hábiles. Sí. Y por último, ¿cuál es el efecto jurídico? Bueno, es esto, ¿no? Rechazado un DNU o de delegación legislativa, como les decía, también los decretos delegados, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Así también sucede con los proyectos de ley rechazados por ambas cámaras, ¿no? Por ejemplo, el caso más cercano que tenemos es el de ficha limpia, que fue rechazado en el Senado y por ende no se puede volver a tratar un proyecto de ficha limpia hasta el próximo año parlamentario. Esto también aplicaría para los decretos de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Porque puede pasar que te rechazan un decreto de necesidad y urgencia y sacas otro, claro, que diga lo mismo o de alguna forma muy similar. Y ganás 90 días más. Justamente evitarlo. Y ganas 90 días más. Sería también una jugada muy muy especulativa y difícil en términos de seguridad jurídica siempre, ¿no? Porque si vos tenés que estar sacando DNU todo el tiempo porque se te vence un plazo, lo que sea, bueno, es muy difícil preverlo de esta manera. Recordemos que aparte los DNU fueron utilizados para temas muy trascendentales. El último, bueno, y una de las votaciones que tiene el gobierno a su favor fue el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habría que ver si con este régimen hubiese podido aprobarlo, porque el gobierno pudo apostar a que tenía una mayoría en diputados para poder llevarlo adelante, pero no así en el Senado. El Senado
sabemos que hoy en día es una Cámara prácticamente bloqueada, ¿no? Como decíamos la semana pasada, la escribanía de José Mayans, porque, bueno, la oposición pudo avanzar en una construcción de una mayoría contundente, por ende, bueno, siempre sucedió al revés, ¿no? Que el peronismo como poder tenía al Senado a su favor siempre. Bueno, en este caso este gobierno siempre la tuvo al revés. Diputados era su lugar de mayor consenso. Hoy sabemos que es dinámico porque, bueno, vimos la semana pasada que Diputados rechazó 2 vetos por 2/3 y ya también lo hizo con lo que fue la emergencia en discapacidad. Entonces, las mayorías son dinámicas para este gobierno, más que nada en el año electoral, de manera tal que es muy impredecible el futuro, digamos, de cómo van a continuar, digamos, las reformas de este gobierno. Ahora, con las elecciones y el recambio legislativo en puerta, el gobierno apuesta por aumentar su mayoría para justamente conseguir blindar ese tercio que necesita para poder, aunque sea, sostener los vetos presidenciales, ¿no? Lejos va a estar de tener una mayoría propia, pero bueno, siempre las elecciones te marcan un antes y un después, no solamente por el recambio legislativo y la ampliación de los diputados del oficialismo, sino también por cómo se van a construir esas mayorías con diputados de otros espacios, ¿no? Legisladores de otros espacios. Porque bueno, no va a ser lo mismo si el gobierno tiene un buen resultado que un mal resultado, para cómo va a ser esa dinámica. De todos modos, reitero, esta modificación de los regímenes de decretos de necesidad de urgencia afectaría a cualquier gobierno de turno. Es decir, si el peronismo, por decir un espacio presidenciable, digamos, el día de mañana vuelve a ocupar un lugar en la Casa Rosada, este régimen también aplicaría para ese gobierno. Claro. Es decir, hay que ver si en el momento de llevar adelante esta iniciativa se reúne ese tipo de consenso, porque hasta ahora fue, bueno, más que nada ir avanzando en esto, en emplazamientos, en dictámenes, y bueno, en el momento que se tiene que efectuar, muy probablemente esta medida, si de avanzar, vaya a ser vetada. Claro. Hay que ver cómo se construye esa mayoría para insistir en cualquier caso. Pero bueno, a priori el peronismo y la oposición en general está decidida en avanzar, en hacer este cambio de los decretos de necesidad de urgencia. Y a propósito de lo que decía respecto de la importancia de una Cámara en particular, yo escuchaba la semana pasada, estaba tratando de recordar quién era el legislador que lo decía. Estoy seguro era del PRO, en realidad, y él, pero no me acuerdo quién era, pero él argumentaba que contra este esquema de esta modificación de los decretos de necesidad de urgencia, con el argumento de que le estabas dando demasiado poder a una sola Cámara. Él hablaba evidentemente del peronismo, justamente que sí, históricamente fue dominante en el Senado de la Nación. No hacía el año que viene, me parece que todo indica que va a perder la mayoría, el acceso a la mayoría el año que viene, pero bueno, independientemente de eso, decía, le estamos dando, por ejemplo, al Senado la posibilidad, y bueno, un Senado como está hoy, te va a frenar todos los decretos de necesidad de urgencia, no metes ninguno más, o sea, habrá gobiernos que no logren pasarlo. Ese era el argumento por el cual depende de la capacidad de consenso y de articulación de mayorías que tengas como gobierno, ¿no? A mí el temor que realmente me produce esta propuesta de modificación de la ley de DNU es que finalmente las cámaras del Congreso se dediquen exclusivamente a debatir y cuestionar decretos de necesidad de urgencia y no dedicarse a sus competencias originarias, naturales, que son las de discutir leyes, ¿no? Claro. Pero bueno, en sí mismo la propuesta parece razonable, tiene que ver con devolver el carácter originario a los DNU, que son, bueno, respuestas excepcionales bajo circunstancias que son extraordinarias, ¿no? Que ameritan no tener que esperar los tiempos administrativos, institucionales del Congreso de la Nación. Así es, sí. De hecho, por ejemplo, el gobierno también tiene como instrumento las resoluciones. Me estoy acordando de la resolución 1240 del Ministerio de Economía, que permitía el pase a disponibilidad de los empleados de organismos descentralizados que a su vez fueron modificados por decreto. El Parlamento los rechazó la justicia. ¿Y qué hizo? Me acuerdo que ocasionó una intervención de Guadalupe Tagliaferri. Mientras nosotros estamos rechazando los decretos, el Ministerio de Economía metió una resolución para
justamente modificar el régimen de estabilidad laboral de un montón de empleados. Y es otro recurso. Y pasaba también durante el gobierno de Macri, por ejemplo, que era un gobierno de minoría, que apelaba en vez de a los decretos de necesidad de urgencia, a los decretos, que les prestaban menos atención, entonces el decreto de necesidad de urgencia enseguida, bueno, iba a la bicameral. Nosotros también tiene que pasar por la bicameral, pero como pasaba más desapercibido muchas veces, metía y le decía, no, esto tenía que haber sido un DNU. Era una de las cosas que pasaba. Y la realidad es que desde la creación del Instituto del Decreto de Necesidad de Urgencia, todos los gobiernos, independientemente del signo político, han hecho un uso discrecional, abusivo y distorsionado, ¿no? de ese recurso. Algunos más que otros, también hay que decirlo. Creo que Néstor Kirchner hizo un uso bastante excesivo, ¿no? También lo está haciendo en este momento Javier Milei. No así Cristina Fernández de Kirchner, que tenía mayorías más consistentes en ambas cámaras del Congreso, por ejemplo, ¿no? Así es, sí. Yo creo que, por ejemplo, me parece, bueno, Alfonsín hizo muy pocos decretos de necesidad de urgencia. Estaba buscando recién, pero no lo encontraba. Pero lo que siempre, yo lo he dicho y lo repito nuevamente, parece que el esquema de los decretos de necesidad de urgencia es algo más conveniente para los gobiernos mayoritarios. Contrariamente a lo que se sostiene, que los gobiernos, por ejemplo, el de Javier Milei necesita apelar a esto. Sí, obvio que necesita hacerlo, pero en general los gobiernos de minoría tienen menos posibilidades de sostenerlo. Claro. Es lo que le pasaba al gobierno de Cambiemos también. Le costaba muchísimo y normalmente lo que tenía que hacer con aquellos decretos de necesidad de urgencia que eran, generaban rispideces, bueno, o los transformaba en ley después, o bien los retiraba, que era lo que terminaba haciendo. O sea que realmente es una cuestión que, bueno, lo tienen que atender todos los gobiernos. Sí, además, José, la justicia huele muy bien los tiempos y uno ha visto como este año en el cual el gobierno tuvo que afrontar muchos frentes de batalla, bueno, la justicia se anotó ahí, pues, sobre todo la Cámara Nacional del Trabajo. Claro, sí. Bueno, Dani, muy bueno, muy interesante el tema este. Mañana entonces veremos a ver cuál es el destino de la ley de reforma del... Sí. Y veremos si, por los que nos han dicho, que la semana que viene van a intentar llevarlo al recinto, si ya tiene, con o sin dictamen, nos dijo algún legislador opositor. Creo que va a tener dictamen. Sí, ese es el tema. A mí entiendo que quieren avanzar en el dictamen lo antes posible. En el caso de que se retrase el dictamen sea el 30, sí, es más difícil que avance realmente este proyecto porque, bueno, no van a dar los tiempos entre que se termine de promulgar y el veto presidencial y la insistencia, bueno, se va a hacer más engorroso, ¿no? Por eso justamente la oposición quiere avanzar en el dictamen lo antes posible. Pero bueno, veremos mañana a las 12 las comisiones de asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamentos se van a reunir para ver si pueden avanzar en este sentido. Así es. Bueno, gracias, Dani. Nos vemos nuevamente el jueves que viene. Bueno, era Daniela, que se cortó. se despidió en silencio. Pero bueno, le mandamos el saludo remoto. Gracias. No, aparentemente la oposición, está pensando, tienen su radar, tienen su hoja de ruta, una sesión para el 1 de octubre, ¿no? El 30 podría haber dictamen de lo que se está debatiendo. Y el 1 de octubre, sesión con ese tema como cabecera, ¿no? Como proyecto insignia y después se van a ir añadiendo otras iniciativas. Decreto va a tener también, me parece, bueno, se va. Gracias. Gracias a vos, José, también. Miércoles y Juanpi, nos vemos Muchas el gracias, jueves. José. Bueno, y con ustedes nos vemos mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de de Amanda Alma, Fernando Fracchelli, Melissa Jofreg, a quien ahí vemos ahí detrás de las cámaras, y sus pasos perdidos. Nos vemos mañana entonces. Chau.